entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso cuando son las 7:53 de la mañana. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Yo soy Dore y estoy aquí a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con. Y voy a presentarles un trancazo de hombre. Ahí les va. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universitat de Hamburg y maestro en Políticas Públicas por la London School of Economics and Political Science. Coordina proyectos de energía y comercio internacional, especialmente relacionados con la implementación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y anteriormente también fue asesor de los consejeros independientes del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y consultor en asuntos públicos de La Calle, Madrazo y Mancera. Tómala, Óscar Ocampo, el mero mero está aquí con nosotros. Querido Óscar, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto esta mañana. Gracias por tomar esta entrevista, porque sé que estás de vacaciones y te despertaste temprano y eso se agradece un montón. ¿Qué tal, Dore? Buenos días. Encantado de platicar contigo y tu auditorio esta mañana. Ay, al contrario, querido Óscar. Ahora sí que tantas preguntas. Hubo un aumento de precios en los combustibles en México por todo lo que está sucediendo en este momento con Rusia y Ucrania, y esto obviamente nos pega al país. Yo quiero saber cuáles son tus expectativas de lo que va a suceder en México en el próximo año. Bueno, sin tener una bola de cristal, este año hubo un entorno global convulso por la invasión de Rusia a Ucrania, lo cual disparó los precios del crudo a niveles muy elevados, no por encima de los $100 por barril. Este año el reto es un tanto distinto, ¿no? Este año el reto es de finanzas públicas, específicamente es que el precio del crudo se mantenga en los estimados de la Secretaría de Hacienda, en los estudios generales de política económica, para mantener las expectativas de recaudación que tiene el propio gobierno federal, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Qué podría reducir el precio del crudo? En primer lugar, las expectativas que hay de una recesión que sabemos que se viene, no sabemos cuándo, y qué tanto ello podría reducir la demanda de crudo, ¿no? También tenemos un entorno global con una tasa de interés más elevada, lo cual hace más costosos los proyectos de exploración y de extracción de hidrocarburos, lo cual también podría reducir el apetito por invertir en este tipo de proyectos. Así es que, bueno, ahorita, así como en 2022 el reto fue el precio muy elevado del crudo, ahora en 2023 quizá el reto va a ser que no se caiga ese precio y el impacto de finanzas públicas que aquello, por supuesto, podría tener. Óscar, además con la otra, ¿no?, que hay que poner sobre la mesa, no se le está apostando a las energías autosustentables. Entonces, esto también podría traer un choque mucho más fuerte en materia petrolera en nuestro país. Así es, bueno, la apuesta de la actual administración ha sido por anclar al país en un pasado de combustibles fósiles en contrasentido de la tendencia global, de a donde se encaminan todos los países. Y aquí probablemente el principal costo de oportunidad es precisamente los años perdidos en la inversión, ¿no? Porque ahorita México, su apuesta claramente, lo vemos con Dos Bocas, por ejemplo, es a los hidrocarburos, lo cual en el mediano y especialmente en el largo plazo quizá no sea la apuesta más estratégica, por decirlo de algún modo. Claro, y esto va a tener una repercusión importante porque no sé cuánto tiempo el gobierno pueda subsidiar este tema del petróleo. Así es. Este año el gobierno dejará de recaudar al cierre de 2022 aproximadamente 438 millones de pesos, lo cual es una cantidad muy significativa, ¿no? Que quizás se justifica por el alza que hubo en los precios del crudo a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, pero de igual modo, aquí el gobierno lo agarraron entre la espada y la pared, ¿no? Realmente no había una buena respuesta a la coyuntura, ¿no? Por una parte tenemos la inflación más elevada en 20 años, por otra parte está la invasión de Rusia a Ucrania, y bueno, el gobierno tomó la decisión de echar toda la carne al asador, ¿no? En la parte de los subsidios. El secretario de Hacienda afirma que se redujo con ello más o menos 2 puntos porcentuales la tasa de inflación, pero
al mismo tiempo es algo que no se puede repetir en 2023, ¿no? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque ya no hay recursos para subsidiar los combustibles y en ese sentido el gobierno no podrá repetir la política de estímulos fiscales, de subsidios que implementó en 2022. Claro, ¿te acuerdas cuando el presidente decía que iba a bajar el precio, el litro a 10 pesos? ¿Te acuerdas de aquel entonces? Vamos a ponerle música de terror. La, 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 la. Ya, su propuesta es ya imposible de lograr. Bueno, en los hechos siempre lo fue, ¿no? Si quisiéramos bajar el precio de la gasolina, al final del día no depende de México, ¿no? O más bien, hay una parte que depende de México que implica un entorno de competencia en todos los mercados de estaciones de servicio, ¿no? De gasolinerías, cosa que no se ha hecho en los últimos 4 años, pero al final del día México es un tomador de precios, ¿no? En el sentido económico, México no tiene con qué, es un mercado a nivel global que no tiene con qué definir el precio de la gasolina, así es que, bueno, México está a merced del precio internacional del crudo, ¿no? De los precios de referencia, y a partir de ello se define el precio de la gasolina. Que la gasolina sube o baje, en el fondo, no depende de una decisión presidencial. Exacto, es correcto. Ahora, este 2022 de por sí fue un año inusual en los precios del combustible. Lo vimos subir, bajar de a por días. Fue una locura, no estuvo estable, yo creo que nunca. Y se acerca un año, pues de 2023 estamos a punto de cerrar este año, que va a estar todavía peor, Oscar. Así es, este 2022 vimos unas fluctuaciones tremendas en el precio del combustible, pero por ejemplo, y eso es interesante, en México, cuando se liberaliza el precio de la gasolina a partir de enero de 2017, recordaremos el famoso gasolinazo que le costó mucha popularidad al presidente Enrique Peña Nieto en ese momento. La Secretaría de Hacienda mantiene una herramienta para de algún modo controlar el precio del combustible, ¿no? Esa herramienta es el estímulo fiscal, ¿no? El estímulo al IEPS. Y cuando sube el precio internacional del crudo, se reduce el IEPS, es decir, se aumenta el estímulo. Cuando baja el precio internacional del crudo, Hacienda recauda más, ¿no? Porque se reduce ese estímulo. Pero si comparamos con lo que pasa en Estados Unidos, actualmente en Estados Unidos estamos viendo, Estados Unidos es un mercado liberalizado, ¿no? Plenamente liberalizado, con competencia. Actualmente en Estados Unidos estamos viendo cómo baja el precio de la gasolina, cosa que no estamos viendo y que difícilmente vamos a ver en México, ¿no? Porque al final, a pesar del mercado liberalizado que tenemos en México, se mantiene un precio controlado, ¿no? A partir de la parte fiscal, ¿no? De subir o bajar estímulos y subsidios. Sí, por supuesto. Oye, última pregunta. ¿México estará castigado también de cierta manera después de todos los atentados que ha hecho en contra de la relación México-Estados Unidos, Canadá, en materia energética? ¿Tendrá algún castigo en algún momento o lo podemos descartar? No, al final del día lo que México depende del precio internacional del crudo, ¿no? Y es un precio que no depende de un país en específico, ¿no? Y México tiene que tomar ese precio, ¿no? En el fondo México está a merced del precio del mercado mayorista de Texas, ¿no? Que es de donde importamos el grueso de nuestras gasolinas. Y si ese precio sube, el costo de la gasolina en México va a subir. Ahora, ¿quién asume ese costo? Ahí es donde depende de la decisión del gobierno, ¿no? Que es qué tan lejos quiere llegar el gobierno en el estímulo, en el subsidio a las gasolinas y qué tanto quiere pasarlo a los expendedores y al final del día, bueno, al consumidor final. Y esto también se va a traducir en que tal vez haya un aumento en la venta de huachicol, porque siempre que hay una crisis viene la piratería de alguna manera. El tema del huachicol en el fondo es difícil de cuantificar y tiene un impacto muy significativo, por ejemplo, en las finanzas de Pemex, pero no necesariamente en el precio de los combustibles. Es decir, no necesariamente impacta o no es lo que más impacta en si sube o baja la gasolina cuando vamos a cargar los consumidores. Eso depende más bien del precio internacional del crudo y, repito, del precio al que se venda la gasolina en el mercado mayorista y específicamente en México, por nuestra ubicación geográfica, al precio que se vende la gasolina en Texas. Claro, no, pues sí. Queridísimo Óscar Ocampo, no sé lo que agradezco tu tiempo, esto de verdad que te has despertado a dar esta entrevista, a estar con nosotros, te lo agradezco de todo corazón. Gracias.
Muchísimas gracias, Dore. Encantado de platicar contigo el día de hoy. Igualmente, querido Oscar, nos vemos prontito. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí lo tienen, la entrevista con Oscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad. Soy tu amiga Dore Ferriz y hoy quiero decirte cosas que son bien importantes. La primera es que tu opinión cuenta y cuenta mucho, y es por eso que queremos invitarte a que participes en todas nuestras plataformas digitales con tu opinión. También quiero decirte que somos un medio independiente, y es por eso que el hecho de que tú compartas nuestro contenido ayuda a que lleguemos a muchas más personas. Quiero invitarte a seguirnos en todas las plataformas de Central FM, en Facebook, en Twitter, en Deezer, en Apple Play. Básicamente estamos en todas partes, estamos cerca de ti. Yo soy Dore Ferriz, gracias por escuchar. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.